Muy buenos días con todos, queridos amigos, queridos hermanos. Qué bueno poder compartir nuevamente este tiempo, aunque corto, pero de una reflexión importante para nuestras vidas, en la que el Señor, Dios Todopoderoso, quiere enseñarnos muchas cosas a través de tiempos en los que estamos viviendo cada uno de nosotros. No podemos alejarnos, no podemos obviar la situación que acontece a nuestro alrededor. Lamentablemente el virus del COVID, la pandemia se ha extendido, pero estamos confiados en el Señor. Pero mientras esto sucede, mientras Dios permite que haya una vacuna o que en su voluntad se elimine completamente esto, pues nos ha permitido también tener a nuestras autoridades, gobiernos, a las personas entendidas que nos dan lineamientos, nos indican, nos orientan cómo debemos enfrentar esta crisis, esta situación, con el fin de poder evitar los contagios. Y de alguna manera nosotros todos hemos sabido y estamos habituados ya al uso de estos implementos de seguridad, como son la mascarilla, los trajes, los protectores faciales y muchos otros implementos que nos ayudan de alguna forma a evitar el contagio. Y una de esas, claro, por supuesto, es la mascarilla. Otro aspecto fundamental es el distanciamiento social, el poder estar alejados a 1.5, 2 metros para evitar de alguna manera este contagio. También nos instan a que nos aseemos, nos estemos constantemente limpiando, lavándonos las manos, aseando nuestra ropa, con el sumo cuidado para tener la menor posibilidad de contagiarnos. Pero esto me ha hecho pensar también en que en lo espiritual el Señor también nos da este tipo de estrategias, y quisiera de alguna manera hacer una analogía con estos tres aspectos fundamentales que nos ayudan a combatir esta pandemia. El primer aspecto, como les decía, el usar los implementos de seguridad, el usar la mascarilla para evitar el contagio. El Señor en su palabra también nos habla algo acerca de cuidarnos en lo espiritual, cuidarnos de los ataques, cuidarnos del virus del pecado que está en el mundo. Miren lo que nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 13. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir el día malo, y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Miren qué importante el poder también cubrirnos con la armadura de Dios, con la armadura de Cristo, para evitar esos dardos del enemigo, para evitar que el enemigo nos lance esas tentaciones y nosotros estar cubiertos de alguna manera de todo ese virus de pecado, de maldad, de desobediencia y todo lo que el enemigo está esperando ahí afuera para que nosotros caigamos. Recordemos que el Satanás es el dueño del mundo, él está dominando y él quiere hacer caer a todos. El único propósito de él es destruir, matar, robar. Pero el Señor nos da justamente esas estrategias, la armadura de Dios que nos reviste, son los trajes de bioseguridad espiritual que nosotros tenemos para combatir a este virus del pecado tan peligroso, aún más que el virus del COVID. Entonces el Señor nos habla acerca de esto, así como nosotros usamos la mascarilla para evitar el contagio, igual la armadura de Dios. No podemos dejar de vestirnos con la armadura de Dios ni un instante. Todos conocemos que se necesita un descuido para poder ser contagiados. Igualmente el pecado está ahí esperando para que nosotros caigamos. Qué importante ver cómo el Señor también nos muestra a través de esto las estrategias para poder evitar y tener una vida cómoda, sana, que gocemos de salud espiritual también. El segundo aspecto, el distanciamiento social. ¿De qué nos sirve el no estar cerca de pronto de las personas contagiadas ni poder contagiar al resto de personas? Con una distancia adecuada nosotros evitamos este contagio. Igualmente el Señor, miren, en Proverbios capítulo 1, versículo 15. Pero no te dejes llevar por ellos, dijo, hijo mío, apártate de sus senderos. Hablando de las personas que viven en maldad, hablando del pecado, hablando de la maldad. El Señor dice, no te dejes llevar por ellos, no te contamines, aléjate de ellos, no nos acerquemos más, huyamos de la tentación. El Señor nos está hablando claramente de un distanciamiento espiritual del pecado, de las personas que no nos edifican, de la maldad, de la corrupción y de todo lo que estamos viendo actualmente alrededor nuestro. Alejémonos de todo lo que nos está llevando a una contaminación espiritual muy difícil de sanar.
El Señor nos está advirtiendo claramente que no nos acerquemos. Al único que debemos estar, con el que debemos estar cerca, pegados, es con el Señor Jesús, el único que puede sacarnos y librarnos de todo. Qué importante ver cómo el distanciamiento también en lo espiritual nos ayuda a llevar una vida plena y en abundancia. Igualmente el tercer aspecto, el aspecto de lavarse las manos, de asearse cuando lleguen a su casa, dejar su ropa y poder desinfectarse con alcohol las manos constantemente. Miren, una costumbre, un hábito que debemos tener siempre, no solamente por este virus actual, sino por todos los virus que están alrededor nuestro, de la gripe y todo. Esto nos ayuda mucho para evitar estos contagios. Pero el Señor también nos habla en Isaías capítulo 1, versículo 16. Oh, lávense, límpiense, que no les vea yo nunca más cometer esas maldades. Dejen sus malos caminos. Estar siempre limpios espiritualmente. Eso es lo que el Señor nos está ahora hablando y decir, aparte de las dos situaciones, de revestirse con armadura, aparte de que nosotros debemos protegernos con todos estos implementos espirituales, aparte de huir de la tentación, de no permanecer cerca, de alejarnos, de mantenernos lejos de todo lo que nos haga el mal, el Señor nos está diciendo que estemos limpios, constantemente limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente a través de la palabra de Dios. El Señor nos limpia, el Señor nos protege, pero nosotros en arrepentimiento nos presentamos ante Dios y decimos, Señor, límpiame de todo el mal, límpiame de toda contaminación que yo haya sido parte o tal vez inconscientemente fui contaminado, pero hoy sé que el Señor también nos da estas estrategias para que nosotros permanezcamos alejados del virus del pecado, de estar siempre limpios espiritualmente. Pero hay una cosa importante también que sucede tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural nos relajamos, porque tal vez conocemos que hay una pronta vacuna, o porque el semáforo cambió de color, o porque aperturaron ya los sitios para poder ir. Nosotros pensamos que el virus ha disminuido, pero no es así. Por eso es nuestra responsabilidad mantener estos tres aspectos siempre, porque mientras no desaparezca el virus, nosotros debemos cuidarnos de la misma forma y no relajarnos, no cansarnos de tomar estas direcciones, estos consejos de las autoridades para evitar así, no solamente nosotros, sino nuestras familias. Miren qué importante saber que cuando una persona se contamina del virus del COVID, pues automáticamente contamina a sus seres queridos, a las personas que le rodean, o a todas las personas con las que tiene contacto. En lo espiritual es igual. Si nosotros caemos en pecado, hay consecuencias no solo para nosotros, sino para nuestra familia. El Señor nos quiere cuidar, el Señor nos está protegiendo, y por eso no podemos relajarnos en lo espiritual, mantenernos en constante oración, mantenernos en ayuno, mantenernos en comunicación con Él, mantenernos en alabanza, en adoración, en reconocer que solamente Dios nos protege. Esa es la estrategia para nuestra vida espiritual. En nuestra vida natural nosotros cumplimos, pero el Señor está en control de todo eso. Pero pongamos de nuestra parte para poder hacer las cosas que Dios quiere y cumplir su propósito. Familia querida, que el Señor nos proteja, nos cuide y nos muestre su misericordia en este tiempo, porque sé que va a hacer muchas cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.